Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Como lo pueden observar, hoy vamos a trabajar en la página 125 del libro, en la parte de prepárate. Como lo pueden observar, hoy tenemos unos ejercicios planteados. Ya obviamente estos ejercicios los hemos trabajado en momentos, en distintas clases. Esta es la parte de prepárate, donde se supone que los estudiantes deberían de prepararse con la autoevaluación, asumir el reto para los exámenes. Pero bueno, igual el profesor acá está para ayudarles y bueno, lo vamos a hacer nosotros acá, ¿ok? Y recordándoles que ya esto lo hemos trabajado, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, sin más preámbulos, leemos el primer ejercicio que dice así, página 125. Determina el sentido en que rota el disco D en la siguiente figura. Me están diciendo que determina en qué sentido gira este disco que está acá, ¿ok? Eso es lo que yo tengo que verificar. ¿Por qué, profesor? Porque, bueno, casualmente es lo que te están pidiendo, que determine eso. Pero tenemos que buscar información. ¿Qué tipo de información? La que nos haga falta. Dice, el disco A rota en velocidad constante. Me están diciendo que este disco gira en velocidad constante. Ya sabemos que por lo menos si gira a 10 kilómetros por hora, gira así constantemente hasta que los demás sigan rotando, ¿verdad que sí? Luego me dice, el disco A rota en sentido horario. Muy bien, ahí está una de las claves que me necesitaba escuchar. Si él gira en sentido horario, por ejemplo, si él gira para acá, este gira para acá, ¿verdad que sí? Entonces las poleas se empiezan a girar en el sentido correspondiente. Ahora ya yo sí sé para dónde puede girar el D, ¿verdad que sí? Entonces me dice lo siguiente, ¿será que la información 1 es suficiente? Esto es para resolver el problema, claramente. ¿Será que la información 1 es suficiente? No me parece que sea suficiente. Pero la información 2 será suficiente, por supuesto que sí. Yo considero que sí es suficiente porque una vez que yo sepa para dónde gira el A, este A lo acabo de tapar, una vez que yo sepa para dónde gira el A, yo tengo el ejercicio literalmente resuelto. Es necesario utilizar ambas informaciones, cada información por separado es suficiente, la información brindada es suficiente. Para mí, obviamente, la parte 2 me fue muy suficiente, ¿ok? Entonces, profesor, ¿qué vamos a colocar ahora ya que usted me está diciendo que eso es suficiente? Bueno, es suficiente, pero tenemos que entender otras cositas para que lo podamos tener mucho más claro, ¿verdad que sí? Es siempre importante tener las cosas más claras, ¿ok? Entonces, para conocer el sentido de giro de las ruedas, bastará con conocer el sentido de giro de algunas de las ruedas. Por lo tanto, lo que le acabo de decir, ¿no? Si A ya conozco, perfecto. Entonces dice, el disco A rota en velocidad constante. La velocidad no es una información necesaria porque puede girar lento, medianamente rápido o muy rápido, pero eso no me genera nada. Y el disco A rota en sentido horario. Perfecto. Ahí sí se conoce el sentido del giro del disco. Se conoce que el sentido del giro del disco, la información 2 es suficiente, por lo tanto es lo que yo quiero ver. Yo aquí lo di, perfecto, pero ahora hay que escribirlo, ¿ok? Como de costumbre. Lo que yo le acabo de decir, escrito. Muy bien. Entonces, a escribir lo que le acabo de decir. Para conocer el sentido de giro de las ruedas, bastará con conocer el sentido de algunas de las ruedas. ¿Qué fue lo que acabamos de decir? Eso sería una información suficiente, pero vamos a escribirlo todo para que sea mejor. ¿Ok? Uno, el primero dice, el disco A rota con velocidad constante.
el disco A tota constante. Eso para mí no es suficiente. Igual lo puedo escribir. La velocidad no es una información que me importe mucho, información necesaria. Vamos a colocar una información necesaria. Vayan escribiendo con el profesor para conocer el sentido de giro. Eso no me generó ningún tipo de información. Entonces yo puedo decir la información 1 no es suficiente. Eso por ahí. Así que es importante que manejemos esto. Esto es por definición nada más. Escribir y gano para mi clase. Ahí está. De la 2 me dice, el disco A rota en sentido horario. Esto sí me importa. El disco A horario. Muy bien. Eso sí me interesó. Por lo tanto, si se conoce eso, si se conoce el sentido de giro, se conoce el sentido de giro del disco D. Muy bien. Entonces, decimos la información 2 suficiente. Eso ya lo habíamos deducido de hace rato, pero es importante que lo tengamos escrito y obviamente de esta manera ustedes se dan cuenta que redactar es muy importante para conocer otras informaciones. Por lo tanto, es suficiente solo la información 2. Y de así de sencillo. Al principio, inmediatamente yo di la respuesta, ¿verdad que sí? Pero no importa la respuesta que se dio tan rápido y sencillo. Esa respuesta que se dio por el análisis que se hizo con el dibujito y que se hizo con todo, ¿no? Pero es importantísimo también el análisis que yo puedo hacer redactado para poder entender la clase mejor, ¿ok? Así que siempre es bueno y positivo que entendamos todo de una vez, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. De cierto número de problemas, Roberto resuelve el primer día 3 de 10, o sea, 3/10 del total. Y en el segundo día resuelve 5/7 de lo que tiene, ¿no? De lo que le quedó, de lo que le faltaba por resolver, lo que es igual a 50 problemas. ¿Cuántos problemas le faltan por resolver? Muy importante, el primer día analizamos, ¿no? Resolvió 3/10 de la parte que quería resolver. El segundo día resolvió 5/7
Y obviamente esos son 50 problemas y ahora dice, ¿cuántos problemas le falta por resolver? Manos a la obra entonces para resolver este tipo de ejercicio. Dice entonces, vamos a escribir para entender muy bien este problema, ¿ok? Muy importante esto. Sea X el número total de problemas, porque no lo conocemos, ¿verdad? El número total de problemas luego, por los datos, resolvemos lo que nos queda por resolver. Vamos a ver qué pasa con esos datos. No conocemos eso, pero vamos a conocerlo en este preciso instante. El primer día resolvió. Vamos a escribirlo para que nos quede bien claro. El primer día resolvió 3/10 de X. Profesor, ¿por qué 3/10 de X? Porque X sería la cantidad de problemas, ¿verdad que sí? ¿Y qué le faltó? Obviamente le faltó 7 de 10. ¿Por qué decimos 7 de 10? Porque, bueno, es el complemento del 10-10-1, ¿verdad? Que eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a ver cuánto resolvió el segundo día. El segundo día resolvió 5/7, ¿no? Y le quedó 7/10. Momentico. Vamos a resolver esto. Cuando nosotros multiplicamos 5 por 7 serían 35, 7 por 10 sería 70, entonces eso lo simplificamos, ¿verdad que sí? Y eso me va a dar un valor de X sobre 2. ¿Por qué? Porque obviamente voy a simplificar entre 35 arriba y 35 abajo y me va a quedar X sobre 2. Entonces buscamos cuánto vale eso, X sobre 2, hacemos un despeje, ¿verdad? Y tenemos entonces, pero primeramente vamos a ver cuánto resolvió el primer día. Entonces, tenemos acá X sobre 2 igual a 50 ejercicios que resolvió. Este 2 que está multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar. Lo hacemos directo. ¿Cuánto sería entonces? 100 por aquí, ¿verdad que sí? Por lo tanto, X es igual a 100. Profesor, perdón. X es igual a 100. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿puedo hacerlo acá? Sí, usted puede colocar por 2. Por 2. Y aquí usted se puede dar cuenta de que, para que lo tenga, X es igual a 100. Entonces, vamos a hacer por aquí. Ya sabemos entonces qué pasó el primer día. El primer día... Verificamos, ¿no? El primer día 3 sobre 10. Ok, ya, entonces sería 3 sobre 10 X. ¿Y cuánto vale X? X vale 100, ¿verdad que sí? Colocamos de una vez el 100 aquí para terminar. 3 por 100 sería 300. Entre 10, ahí sería entonces 30. El primer día resolvió 30. Y el segundo día, entonces, resolvió 100 entre 2, que sería los 50, ¿verdad? Ahí está. Luego le falta resolver ¿cuántos problemas? Si vemos la diferencia, si resolvió 30 y 50, obviamente le faltan resolver 20 problemas, ¿ok? Que sería la diferencia. Y eso sería absolutamente todo el ejercicio número
2. Ahí está, súper sencillo, una ecuacioncita sencilla y unas fracciones que ya hemos visto, bastante sencillo, ¿ok? Acá podemos colocar, por si a las moscas, si les olvida, le falta. Resolver 20 ejercicios. Muy bien, chicos, ahí está entonces el ejercicio número 2, completamente sencillo para resolver, ¿ok? Luego, ahí tenemos el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. ¿Cómo resolvemos el ejercicio número 3? Dice así, un comerciante compró cierta cantidad de ceniceros y vendió la sexta parte. Si al guardar los restantes rompió accidentalmente 55 y uno le queda intacto, 5/8 del total comprado, ¿cuántos ceniceros compró el comerciante? Datos. Cierta cantidad de ceniceros vendió la sexta parte, ¿ok? ¿Cuánto es la sexta parte? Un sexto, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto sin que... A ver, ¿cómo resolvemos esto sin que tengamos problemas? Vamos a escribir acá. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ok. No quiere escribir. Muy bien. No escribimos entonces. Ok, entonces decimos, sea n el número de ceniceros que compró. ¿Por qué sea n? Sea n porque no conocemos, ¿verdad que sí? El número de ceniceros. Sea n el número de ceniceros que compró. Número sea n el número de ceniceros que compró. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, obviamente no conozco ese valor, se le coloca n menos ese total que dice, un comerciante compró cierta cantidad de ceniceros y vendió, si vendió, eso quiere decir que tenía n ceniceros y vendió ¿cuánto? Un sexto, ¿verdad que sí? Vendió un sexto de n. ¿Por qué vendió un sexto de n? ¿Por qué le restamos un sexto de n? Porque ese fue lo que vendió, ¿verdad que sí? Y luego dice que se le rompieron accidentalmente 55. Por lo tanto, también restamos esa cantidad que se le rompió. Entonces, por lo tanto, ahí está. Estamos armando el ejercicio, ¿ok? Para que sepan. Entonces, resolvemos todo eso. Esa es una suma de fracciones, sacamos el mínimo común múltiplo si queremos, y eso nos va a dar exactamente, o lo igualamos, perdón, los que quedaron intactos, 5/8 de n, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, ahí empezamos a resolver, ¿no? Profesor, ¿podemos empezar? Sí, podemos empezar a resolver de una vez. Resolvemos este lado, después hacemos el despeje y nos quedaría listo todo, ¿no? El número de ceniceros vendidos que tenemos de este lado, en este caso sería el número de ceniceros vendidos o incluyendo el que se le rompió. Y del otro lado tenemos el número de ceniceros que le quedaron. Estos fueron los ceniceros que le quedaron, ¿verdad que sí? Estos que están acá fueron los que le quedaron. Ahora nosotros resolvemos todo esto y vemos cuánto nos va a quedar, ¿ok? N, 1 por N sería N sobre 6, ¿verdad? Antes de resolver, puede ser, usted busca la manera, no sé, de resolverlo así. Despejamos 5N sobre 8
¿Cómo así, profesor? Este que está acá, lo pasamos para allá, ¿ok? Y eso lo igualamos a 55. ¿Qué voy a hacer, profesor? Resolvemos esto que está aquí, esta suma de fracciones, y n nos va a dar igual a 264. Para ganar tiempo, de una vez 264. ¿Cómo hacemos? Sacamos mínimo o los resolvemos uno por uno y ahí tenemos, ¿ok? Ahí está la respuesta, 264. Profesor, ¿qué puedo hacer? Usted agrupa, asocia por propiedad asociativa o saca mínimo como múltiplo y empieza a hacer la multiplicación y hacer el despeje y se acabó, ¿ok? Entonces, eso sería absolutamente todo por el día de hoy. Yo espero de verdad que hayan entendido cada uno de los ejercicios que se fueron planteados y que bueno, que se dé cuenta de que son sumamente sencillos. Muchísimas gracias por su atención y siempre sigan las definiciones para que siempre sea fácil para ustedes resolver este tipo de ejercicios. Nos vemos en una próxima edición.